desde San José, Costa Rica. Esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz martes 2 de diciembre. Bienvenidos a la edición matutina. Comenzamos. Este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo la audiencia preliminar por el femicidio de la joven madre Nadia Peraza en los tribunales de Heredia. Un juez penal decidirá si la Fiscalía cuenta con todos los elementos para que se lleve a cabo el juicio en contra del sospechoso Jeremy Busano Paisano, acusado de asesinar a la madre de su hija y poner su cuerpo en pedazos dentro de una refrigeradora, la cual apareció en abril del 2024. Informes del OIJ señalan que es muy probable que el sujeto comiera incluso parte del cuerpo de la víctima. La familia de Nadia espera que el caso se eleve a juicio y que Busano sea condenado a la pena máxima de 50 años de cárcel. Y las imágenes de una cámara de vigilancia captaron esto que estamos viendo, el momento en el que se llevaron el bombo de la barra herediana, conocida como La Garra. Antisociales llegaron hasta Santa Bárbara de Heredia, irrumpieron en una vivienda y robaron el instrumento de percusión con que animan los partidos del equipo de Primera División. Ahora los integrantes de La Garra piden a la población que si logran identificar o tienen algún dato acerca de los propietarios de ese vehículo, se comuniquen mediante el sistema 808.645 del OIJ para tratar de dar con el bombo. Expertos en crímenes ven violentos mensajes a posibles rivales en casos como el asesinato de un hombre al que le quitaron su cabeza y la sepultaron en un lote baldío en Bagaces. El resto del cuerpo apareció este lunes a 12 kilómetros de distancia. Días de muchos incendios estructurales. Una casa de 80 metros cuadrados fue consumida por el fuego en su totalidad. Vean ustedes la emergencia que ocurrió en el sector de Vuelta de Jorco en Acerrí. Pese a los esfuerzos de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, no pudieron salvar la pequeña estructura. Son casi 900 las emergencias por fuego atendidas por el Cuerpo de Bomberos en este 2025. Cerca de 70.000 metros cuadrados han sido afectados, 16.000 más en comparación al 2024. Mucho debe ser removido con equipo, maquinaria especial, para poder llegar al punto donde se quiere tomar muestras, por ejemplo, y eso requiere horas. Recordemos también que es una estructura que colapsó parte de ella, hay que asegurar ciertos zonas de ingreso del personal, tener pendiente también la salida de ellos, y hay que hacerlo muy sincronizado, y eso es que también hace que el trabajo evolucione de una forma mucho más lenta de lo que tal vez se espera. Mire, puede durar días, como puede durar semanas, mucho depende de lo que los investigadores determinen, qué pruebas hay que realizarle a los materiales que se recopilen. Esa es una de las que podría dilatar un poquito. Yo diría que tal vez 2-3 semanas y ya podríamos tener alguna información. Y las 7 bandas nacionales abrieron el acto para recordar y conmemorar los 77 años de la abolición del ejército en el país. El presidente Rodrigo Chávez condecoró a varios funcionarios públicos, también condecoró al grupo de rescatistas del accidente aéreo en las montañas de Pico Blanco, en Escazú. La abolición del ejército nos enseñó que hay armas más poderosas que los fusiles. Nos hizo ver que en las manos correctas, en las manos de ustedes, del pueblo, un simple lapicero es el instrumento democrático más poderoso que este país haya conocido. Mascaradas, grupos folclóricos y la banda de la Fortuna de San Carlos llenaron la avenida central. La actividad fue parte de la conmemoración de los 180 años de las bandas de concierto y 77 años de la abolición del ejército. Muchas personas se reunieron cerca del Teatro Nacional y la Plaza de la Democracia para disfrutar
de esta actividad. De esta forma recordaron la importancia de invertir en paz y no en armas. Estamos trabajando durante todo el año, ahora estamos en preparación también para el Festival de la Luz y la verdad estamos listos para la presentación del día de hoy. ¿Cuántas personas y incluso desde qué hora están por acá? Nosotros salimos de Fortuna al mediodía y hoy venimos 190 integrantes. Perfecta, precioso para estos días de Navidad, está lindo. Me encantan, ellos de la Fortuna están aquí, nosotros también somos de Heredia y estamos aquí. Un día tan especial, la historia de Costa Rica, 1 de diciembre, y empezar ese tiempo de Adviento, ese tiempo de preparación para la Navidad, es bellísimo. Ojalá que toda la gente venga también a disfrutar de esto. Estas actividades son geniales, realmente hay que aprovecharlas muchísimo, sobre todo por ser el mes de diciembre, el de la unión familiar, de compartir y aparte aprovechar esta riqueza cultural que tiene Costa Rica. Sí, muy bonito para los niños en esta fecha, que realmente lo importante es esto, el compartir en familia. Vamos con detalles en vivo. 3 personas fueron asesinadas en las últimas horas en nuestro país. Uno de los casos ocurrió en Limón, el otro en Punta Arenas y una de las víctimas sería por error de los gatilleros. Hernán Barrantes, usted tiene el detalle de todos estos casos, Hernán. Muy lamentable, aparentemente esa no era la víctima de este hecho de violencia que ocurrió en Limón durante las últimas horas. Vamos de inmediato con nuestro compañero Hernán Barrantes, quien nos detalla esta información, iniciando con estas imágenes que estamos viendo, porque en el hospital Tony Facio están de luto luego de que una de sus enfermeras fuera asesinada mientras permanecía en el corredor de su casa. Hernán, vamos de inmediato con usted, quien nos amplía detalles sobre este caso. Adelante. Así es, Roberto, una situación bastante lamentable que se presentó en el barrio La Colina, en Limón, la tarde del día de ayer, cerca de las 5:30, cuando se reporta vía 911 sobre un tiroteo en esta localidad. La víctima, Surieli Guevara, quien laboraba como enfermera del hospital Tony Facio, fue el blanco del tiroteo y lamentablemente al momento de ser abordada por personeros de la Cruz Roja Costarricense ya estaba sin vida. Tenemos que indicar que según información preliminar que se estaba manejando por parte de las autoridades, los gatilleros se habrían equivocado de víctima, se habrían equivocado de objetivo, ya que a la que buscaban es una mujer que se parece físicamente mucho a quien asesinaron, a Surieli, y que lamentablemente pues se equivocan y acaban con la vida de una inocente. Con este caso ya son 65 las víctimas inocentes que han perdido la vida este 2025, una de las cifras más altas de los últimos años y que lamentablemente se estima por parte de las autoridades que podría aumentar, principalmente por fallos o errores de los gatilleros. Estamos hablando de que esta joven se encontraba frente a su vivienda en el corredor de su casa disfrutando del domingo cuando se da este tiroteo. Los 2 sujetos que viajaban en una motocicleta pasan disparando y uno de los proyectiles la impacta en la cabeza y lamentablemente le causan la muerte en el lugar de los hechos. Posteriormente es que trasciende la versión de que a quien buscaban los gatilleros es a otra persona que tiene un parecido físico bastante cercano y esto es lo que los habría llevado a cometer este trágico error y acabar con la vida de esta trabajadora del hospital Tony Facio de Limón. Un hecho sumamente lamentable y que ahora pues mantiene a las autoridades investigando el caso. Sobre las causas que mediaron en el atentado, pues se está manejando como un ajuste de cuentas, ya que la persona que realmente era blanco de los gatilleros presuntamente está ligada a la organización de la H y este atentado habría sido generado por personas vinculadas a la organización de Tony Peña Rosell. Así que pues lo que es los enfrentamientos entre organizaciones criminales en Limón es lo que está generando este aumento en víctimas inocentes, lamentablemente, y también que Limón ocupe ya el segundo lugar como la provincia más violenta del país. Ya son más de 806 específicamente los homicidios registrados este 2025. Siguiendo sobre este mismo tema de violencia, tenemos que hablar de otro hecho ocurrido en el sector de Chacarita, en el sector de la Angostura en Punta Arenas,
donde un joven de unos 25 años que caminaba a un lado de la carretera fue el blanco de un tiroteo. Igual 2 sujetos en moto se le acercan y el que viaja de acompañante dispara en múltiples ocasiones contra este joven, al menos 10 ocasiones impactándolo y causándole la muerte en el lugar de los hechos. Lamentablemente esa persona pierde la vida en el sitio y las autoridades informan que se trataría de un nuevo ajuste de cuentas. El 75% de estos 806 homicidios registrados de este 2025 tienen que ver con esta causa de ajustes de cuentas, donde media lo que es el enfrentamiento entre organizaciones criminales para dominar territorios para la venta de drogas. El hecho más reciente de violencia ocurrió esta madrugada a eso de la medianoche, cuando en el sector del barrio Cristóbal Colón, en las inmediaciones de Levi's, de esta localidad más conocida como Cieneguita, se dio un atentado que cobra la vida de un hombre quien fue atacado también a balazos. Él se encontraba en las afueras, en las inmediaciones de este centro médico, cuando fue atacado por 2 sujetos en motocicleta, quienes le disparan en múltiples ocasiones y le causan la muerte en el sitio. Todo esto se está generando en momentos donde el país ha superado los 800 homicidios y se espera que al finalizar este 2025 ronde entre los 880 y los 900 homicidios. Así es, Hernán, y no solo el país supera a los 800 homicidios, sino con historias cada vez más dolorosas, como es el caso de esta enfermera. Antes de abordar otros temas, Hernán, quisiera preguntarle si hay algún detalle ya, algún indicio sobre los gatilleros que acabaron con la vida de esta joven. Roberto, de momento se está manejando como presuntos integrantes de las células que conforman la organización liderada por Tony Peña Russell, quien, recordemos, descuenta prisión preventiva y máxima seguridad de la Reforma al ser uno de los principales líderes de las organizaciones que operan en el Caribe costarricense y que está ligado directamente como el líder del brazo armado del llamado Cártel del Caribe Sur. Recordemos que esta estructura, la principal parte, fue desmantelada el pasado 3 de noviembre mediante la operación más grande por parte de las autoridades policiales que ha habido en el país y que dejó más de 20 personas detenidas que están todavía en audiencia esperando que se defina su situación judicial. Ellos son los que estarían detrás de este atentado y que, como les indicamos, lamentablemente los gatilleros se equivocan de objetivo debido al parecido físico y es lo que lleva a que esta enfermera sea asesinada de una forma trágica y brutal sin tener relación con estos hechos. Más adelante estaremos ampliando detalles sobre este caso. Cambiamos de tema para hablar de 4 casas en pleno centro de Punta Arenas que fueron destruidas por las llamas y de esta forma ya solo este año el país supera también los 800 incendios estructurales atendidos por bomberos. Hernán. De hecho, Roberto, estamos cerca de los 900 incendios en estructuras según un reporte del Cuerpo de Bomberos. A la fecha son 889. Y vamos a las imágenes registradas por diversas personas que estaban cerca del sitio en este incendio que se presenta en pleno centro de Punta Arenas la noche de este día, el lunes, cuando se da esta alerta a escasos 200 metros de la estación de bomberos, al frente de la municipalidad de Punta Arenas, donde se da este incendio. Son 400 metros cuadrados de construcción que fueron consumidos en su totalidad por las llamas. Esta emergencia se da a eso de las 11:30 de esta noche y que lamentablemente al momento del arribo de los funcionarios de bomberos, pues ya era poco lo que se podía hacer por estas estructuras, las cuales eran de madera y eran construcciones muy antiguas, muy emblemáticas del centro de Punta Arenas. Muchas personas la recordarán que han visitado la Perla del Pacífico. Lamentablemente, pues estas viviendas son consumidas en su totalidad. Eso sí, los bomberos reportan que han logrado salvar al menos 5,000 metros cuadrados de construcción debido a que están rodeadas de otras estructuras y comercios que están ubicados en esta zona. Fue necesario el desplazamiento de al menos 6 unidades
extintoras al sitio, además de personal de Cruz Roja y de Fuerza Pública para custodiar en la escena y evitar que esto se saliera de control en el caso que se presentara alguna eventualidad. Importante mencionar, se presume de manera preliminar que pudo haber sido un problema eléctrico el que generara el inicio de las llamas y que pues lamentablemente por ser tipo de madera se consumió rápidamente y estas familias han perdido todas sus pertenencias. El caso se mantiene en investigación para determinar con certeza qué fue lo que originó las llamas. Sin embargo, la versión más fuerte que se está manejando es que pudo haberse tratado de un problema eléctrico. Fue al menos por 40 minutos que estuvieron trabajando los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, a donde fue despachado personal de diferentes estaciones para hacer frente a esta emergencia y que pues finalmente se logra controlar y no se reportan personas heridas ni afectadas, así como tampoco se reportan víctimas mortales, ya que este año también hay que recordar que llevamos un alto porcentaje de personas fallecidas en incendios, son al menos 24 las que han reportado los funcionarios del Cuerpo de Bomberos en este 2025, uno de los años con mayor cantidad de víctimas mortales en estructuras. Incluso en Guanacaste se atendió otro incendio en una vivienda que sufrió daños en un 77% de la estructura, una vivienda de 200 metros cuadrados, y allí una persona fue trasladada al centro médico al presentar quemaduras en una de sus manos. Afortunadamente, la rápida respuesta de bomberos y la colaboración de vecinos fue que se logró controlar esta emergencia y evitar que fueran mayores los daños. Como 10 minutos duró el 911 para ingresar la llamada. Llamábamos y dimos la dirección y ya vinieron los bomberos y se empezó a quemar todo esto, se levantó, vimos cómo sacaron a la señora, bueno, a alguien sacaron en brazos, no sé si era un señor o una señora y ya después se quemó todo, no duró nada, eso se fue en cuestión de 5 minutos, se fue todo. A nuestra llegada, 3 estructuras totalmente envueltas en llamas, evitamos la propagación del fuego, logrando salvar y controlar alrededor de 5.000 metros cuadrados. En este momento la situación se encuentra bajo control. Hernán, estoy seguro que muchos en casa deben estar pensando acerca del montón de incendios, no solo este año, sino durante las últimas 2 semanas aproximadamente. A manera de prevención, quiero preguntarle cuál es la principal causa de este tipo de emergencias en estructuras. Lamentablemente, Roberto, la principal causa sigue siendo los fallos eléctricos, sobrecarga de los enchufles, donde conectamos regletas con multiplicidad de equipos eléctricos, también pues lo que son instalaciones en mal estado son parte de lo que están generando que se den estas emergencias, electrodomésticos que quedan conectados durante muchas horas en el día en la casa, y esto está generando que se dé este aumento en incendios en estructura. Lo hemos visto ya reiteradamente, donde los problemas eléctricos e incluso instalaciones ilegales han generado también que se den cortocircuitos que terminan generando incendios de grandes proporciones, sobre todo en zonas urbanos marginales, por lo que se llama a estar muy atentos, sobre todo en esta temporada donde se da el sobrecargo de las instalaciones debido a los adornos navideños, que también son fuente de este tipo de emergencias, Roberto. Eso en la mayoría de emergencias por fuego. Habrá que esperar que bomberos confirmen cuál fue la causa precisa de este incendio que estamos viendo en Punta Arenas. Muchísimas gracias, Hernán. Continuamos. Y en diciembre, sobre todo en época de fin de año, se incrementan los casos de abandono de personas mayores en los hospitales de La Caja. Las familias, ojo con esto, se exponen hasta 10 años de cárcel si se comprueba este tipo de negligencia. Tracy Morales nos amplía la información. Tracy, buenos días. Así es, Meli, muy buenos días. Bueno, es que es muy triste y lamentable porque sobre todo en esta época del año, ya actividades festivas, el cierre del 2025, y es que así lo reflejan los datos del CONAPAN y también del Ministerio de Salud.
Entre diciembre y enero aumenta, pero de manera exponencial, el abandono de las personas adultas mayores en los hospitales. Y es que, lamentablemente, los familiares de los abuelitos aprovechan visitas en los centros médicos, también algún tipo de internamiento del adulto mayor y los dejan abandonados. Según datos de la Caja, inclusive la estancia hospitalaria de un adulto abandonado en hospitales públicos supera los 50 días. De hecho, el Ministerio de Salud está haciendo un llamado a la población, porque así como usted lo menciona, este es un tipo de negligencia, es un tipo también de violencia, de maltrato hacia los adultos mayores que también sufren, por ejemplo, a nivel emocional, un efecto también negativo sobre la dignidad del adulto mayor y se exponen, así como usted lo mencionaba, hasta 10 años de cárcel. Y es que ya no solo es una multa económica, recordemos que la ley cambió y los familiares que hacen este tipo de maltrato, este tipo de negligencia contra los adultos mayores se pueden ir a la cárcel. De hecho, este es el llamado que está haciendo el Ministerio de Salud y CONAPAN en este mes de diciembre. Como les decía, es muy común, lamentablemente, tradicional que en esta época del año los familiares aprovechen visitas para ir también a la playa, para ir a la montaña, para hacer todas las actividades festivas y lamentablemente dejan a los adultos mayores abandonados. En algunos casos también, no solo en los hospitales los dejan, también los dejan solitos en las viviendas y se exponen inclusive hasta caídas. Veamos. Tenemos una creciente tan exponencial que hasta es alarmante. O sea, hemos llegado a tener más de 200 adultos mayores en condición de abandono. De estos, el número más alto que hemos llegado a tener en hospitales es cerca de 50 o 60 adultos mayores, pero en general, en otras circunstancias que no solamente son hospitalarias, porque hemos de recordar que no todos están hospitalizados. Tenemos algunos que por las redes de cuidado que tenemos en CONAPAN se identifican que estos adultos mayores, como le comentaba, o viven en un cuartito solos, que están en riesgo, que ya necesitan supervisión y acompañamiento, porque recordemos también que cuando existe una corresponsabilidad por parte de los hijos o de los nietos, si este adulto mayor se queda ahí solito, no ha tenido esa supervisión y ese acompañamiento, llega a sucederle algo, termina en un hospital y desde ahí se presenta una denuncia. Antes las multas eran solamente económicas. Hoy por hoy, si a raíz del abandono, la negligencia por no cuidar bien a ese adulto mayor, a este adulto mayor le sucede algo a nivel físico, emocional, que cobre su calidad de vida, pierda autonomía, independencia o fallezca, hablamos de penas de hasta 10 años de cárcel. Tracy, 10 años de cárcel, precisamente porque la cantidad de casos que se presentaban en estas fechas de abandono era realmente alarmante y todos los años nosotros como periodistas lo sabemos que los distintos hospitales de la Caja hacen ese llamado, Tracy, pero realmente ¿cuáles son los datos que se registran de casos de abandono en esta fecha? Los datos son alarmantes y lo vemos a continuación para poder comparar lo que ha ocurrido en los últimos años. Y es que estamos hablando que en este 2025, según lo que han contabilizado el Ministerio de Salud y el CONAPAN, entre enero a junio, estamos hablando que los primeros 6 meses de este año fueron abandonados en hospitales públicos de la Caja 1.154 adultos mayores. Estamos hablando de más de 1.000 adultos mayores abandonados en los hospitales, que inclusive muchos de los adultos se exponen no solo a una afectación en su parte emocional, sino también se exponen inclusive a contagiarse de algún tipo de bacteria a nivel hospitalario, porque quedan abandonados más de 50 días ahí en los pasillos de los hospitales. Y si vemos también los datos del 2024, estamos hablando de 1.280 casos de abandono. De hecho, en este momento, tanto el CONAPAN como el Ministerio de Salud mantienen una iniciativa, hay una campaña activa para que usted también pueda denunciar este tipo de casos y, como lo explicaba la presidenta del CONAPAN, no se exponga, porque la multa no solo es económica, también hay pena de cárcel de hasta 10 años. Muchísimas gracias, de verdad que es una situación muy triste que ninguna persona merece vivir, mucho menos al final de su vida, Tracy. Muchísimas gracias.
En otros temas, más de 100 traslados en condición crítica realizó Cruz Roja durante este fin de semana largo. Este fin de semana muchas familias aprovecharon para vacacionar y disfrutar el feriado de este 1 de diciembre. Sin embargo, los accidentes en carretera volvieron a ser protagonistas. La Cruz Roja costarricense reportó 27 colisiones, 2 vuelcos y 5 atropellos entre este viernes y domingo. Este fin de semana la Cruz Roja costarricense contabiliza 117 personas trasladadas en condición crítica por diferentes causalidades a los diferentes centros médicos del país. Lamentablemente 12 personas han quedado sin signos vitales al abordaje de nuestro personal. La mayoría de ellos ha sido por accidentes de tránsito. Uno de los accidentes de este fin de semana ocurrió en Carrillo, Guanacaste, donde 2 jóvenes que iban en motocicleta perdieron el control y fueron posteriormente atropellados por un vehículo que venía detrás. Al llegar los compañeros, valoran 2 hombres de aproximadamente 30 a 40 años, uno de ellos sin signos vitales y el otro es trasladado crítico a la clínica de Filadelfia. La Cruz Roja costarricense hace un llamado a tomar medidas de precaución en carretera, más cuando se acerca la época de fin y principio de año, donde muchas personas aprovechan para vacacionar en diferentes zonas de nuestro país. Si usted va en carretera, utilice el cinturón de seguridad. Si va con niños o niñas, recuerde siempre la silla o el booster. Si usted va a manejar, no utilice el teléfono celular, ya que eso puede ser un distractor y que puede ocasionar una emergencia. Recuerde siempre respetar las señales de tránsito y a los peatones. Este fin de semana largo dejó al menos 12 fallecidos, de los cuales 3 fueron por choques en carretera. ¿Y cuál es la situación del tránsito después del feriado? ¿Será que todos se levantaron tempranito o no? Bueno, vamos a verlo en carretera. Estas son imágenes del sector de La Uruca, que bueno, este sector a esta hora siempre está bastante despejado. Sí, agrego, o extendieron este fin de semana largo. Aquí lo que se extendió fue la presa enorme que viene desde Alajuela hacia la rotonda y hacia el Monumento del Agua. Qué impresionante, ¿verdad? Se ve frito también. Es cierto, también esa imagen se ve ahí bastante fresca. ¿Cómo estará la Valencia? Lo veremos ahorita. Por ahora vamos a ver el sector del ingreso ya a Paseo Colón. Esto es en la Sabana, la zona de León Cortés. Muy oscuro también. Siempre que Melissa hace el reporte del tránsito, tiene que aparecer en cámara un vehículo pesado, un bus, un tráiler. Como estos que van girando hacia la izquierda, rumbo hacia La Uruca. Bastante tránsito vehicular. Ayer todo esto estaba despejado. Despejado, me imagino. Pero bueno, ya todos, gracias a Dios hay trabajo, ya todos saliendo a su destino. Que me les vaya muy bien. Nos quedamos en carretera para hablar de la restricción vehicular que regresa hoy martes al casco central de San José. Las placas terminadas en 3 y en 4 no podrán ingresar al centro de la capital. Se le pide a ustedes, los conductores, acatar esta medida para evitar una multa que ronda los 30.000 colones. Las multas de tránsito en el 2026 serán más bajas por 4º año desde que se actualizó la ley de tránsito en el 2017. Las rebajas más significativas serán de hasta 800 colones, en tanto otras de menor impacto serán de 57 colones aproximadamente. Tenemos esa gráfica con el detalle. Aquí está la respuesta. Sí, tipo A, las multas. Hablamos de efectos de drogas, alta velocidad. Bueno, las rebajas de 800 colones, estas son no solo las más caras en temas económicos, las más costosas en temas de riesgo y de vida. Sí, ¿verdad? Es curioso. Bueno, son varias multas. Melissa, tipo B, transporte de menores sin seguridad. La multa por irrespetar la luz roja del semáforo o señales en alto, la rebaja es de 540 colones. Y vemos la última de las gráficas, aquí está, las tipo C. ¿De qué se trata, Roberto? Bueno, el uso de celular al conducir, no usar el cinturón o estacionar en zonas prohibidas, la rebaja es de 270 colones. Falta otra, si no me equivoco. Aquí están las tipo D, no tener revisión técnica, el irrespeto a las señales de tránsito, una rebaja de 133 colones, pero obviamente sabemos que aquí el tema es de precaución, de vida, de riesgo, de evitar accidentes graves.
Y Educación Vial cierra este 2025 con un récord de usuarios que cometieron los mismos errores en la prueba práctica de manejo. Botar, por ejemplo, o rozar los conos y respetar la señalización vertical y horizontal y estacionarse en reversa. Según las autoridades, los usuarios hacen la prueba sin tener ni siquiera la práctica necesaria, pese a que hay citas disponibles todo el año. Por eso sí les piden practicar. Vayan usted seguro de que sí sabe conducir, no se la vaya a jugar. Siguen siendo las mismas, eso es, ¿verdad? Incluso cuando salen en el proyecto que hacen de acreditación en zonas indígenas y en zonas rurales, usted ve que las fallas se mantienen. Y tras quedar a la deriva, rescatan a 2 pescadores ticos en aguas panameñas. La embarcación se hundió. Hernán Barrantes nos informa. Adelante, Hernán. Así es, Melissa, así lo ha informado el Servicio Nacional de Fronteras, Senafron de Panamá, luego de que lanchas de esta institución panameña lograran el rescate de estas 2 personas que quedaron a la deriva, luego de que la embarcación en la que navegaban se hundiera luego de sufrir un desperfecto mecánico y estar a la deriva durante varias horas. Según el reporte que han brindado las autoridades panameñas, ellos zarparon el 30 de noviembre anterior desde Bahía Draque en Osa y cuando tenían ya bastantes horas de estar en alta mar, la embarcación empieza a presentar problemas mecánicos y posteriormente queda a la deriva. Esto llevó a que fuera afectada por un fuerte oleaje y esto hizo que la embarcación colapsara y se hundiera y ellos quedaran prácticamente flotando en parte de la estructura y es donde son hallados cerca de Punta Burica. Son trasladados hacia tierra y posteriormente trasladados a un centro médico donde se confirmó que estaban bien de salud afortunadamente y es por esto que se va a proceder por parte de las autoridades panameñas a su traslado hasta suelo costarricense. Es parte de las acciones que están desarrollando las autoridades del hermano país de Panamá en referente a los operativos de fin y principio de año, donde ha reforzado también la presencia en alta mar y ha generado pues que se dé afortunadamente para bien de estos 2 pescadores costarricenses su rescate y traslado a tierra a salvo y en buenas condiciones. De la Servicio Nacional de Fronteras de Panamá por la ayuda brindada a la comunidad también. Nos ayudaron en el naufragio y nos dieron atención médica, nos dieron comidita y agradeciéndoles de corazón. Nos pagamos a baño un poquito y gracias a Dios aquí estamos en vida, gracias a ellos. Ahora tenemos que hablarles de un lamentable hecho de corrupción policial que se ha presentado en la mina Cruzitas, específicamente allá en Cutis de San Carlos, donde 3 oficiales de la fuerza pública que se disponían a salir en su día libre, pues fueron detenidos luego que les hallaran al menos 8 millones de colones en efectivo. Según el reporte de las autoridades, este dinero le fue sustraído a los mineros ilegales que están operando en esta localidad fronteriza con Nicaragua, donde los oficiales pues habrían obligado a entregar este dinero y esto ha llevado a que se diera su captura. Es importante mencionar que estos oficiales tenían poco tiempo de estarse desempeñando como oficiales. Ellos inicialmente estaban realizando lo que era la práctica profesional como parte de su preparación. Una vez que finalizan, son enviados a trabajar como parte de los refuerzos que se van realizando en la mina Cruzitas y es donde se da este lamentable hecho que ahora los tiene detenidos a las órdenes del Ministerio Público. Es importante mencionar que allá en esta zona se está generando una serie de operaciones para tratar de frenar la minería ilegal, pero también otros delitos que se han estado presentando como son asaltos, robos y el tráfico de drogas debido a la incursión de grupos de crimen organizado, aprovechando la gran movilización de personas que hay en la zona para trasladar droga hacia Nicaragua o viceversa, para traerla a Costa Rica para su comercio ilegal. Es por esto que parte de los controles se están realizando a los mismos oficiales que están participando de estos operativos y es donde se logra dar con estos 3 oficiales que ahora están detenidos a la orden del Ministerio Público. Así lo ratifica el mismo viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo.
cero tolerancia a los actos de aparente corrupción que se han cometido por estos oficiales. Hay un esfuerzo sumamente importante en el sector de Cruzitas, un trabajo de esfuerzo y honorabilidad por los hombres y mujeres de la fuerza pública. En la vía judicial y en la vía administrativa se estarán tomando las medidas necesarias correspondientes para garantizar el debido proceso y la acción disciplinaria correspondiente de ser necesaria. También tenemos que hablarles de otros hechos de violencia que se han presentado durante las últimas horas. Uno de estos ocurrió en la localidad de Oriamuno, en Cartago, específicamente en San Rafael, donde 2 personas resultaron heridas de bala. Ellos permanecían en la vía pública cuando fueron atacados a balazos y recibieron principalmente impactos en sus piernas. Esto llevó a que fueran trasladados en una condición delicada hasta el hospital Max Peralta, donde permanecen siendo atendidos por el personal médico para estabilizarlos y extraer los proyectiles. Es importante mencionar que Cartago ha registrado un aumento en los hechos de violencia en las últimas semanas y esto ha generado que se den hechos como este, donde afortunadamente las 2 personas logran sobrevivir a este atentado. En el lugar se ha realizado un amplio operativo por parte de las autoridades policiales, sin embargo no se ha logrado dar de momento con las personas responsables de este atentado. Otro hecho de lo que se ha presentado en las últimas horas ocurrió en la localidad del distrito de Purral, en Goicoechea, y que ameritó a que 2 personas fueran trasladadas hasta la clínica de Coronado en una condición estable o urgente. Esto quiere decir que pues al menos de momento las heridas no representan peligro para su vida, pero que sí requieren una atención médica importante. Ellos permanecían en la vía pública cuando fueron atacados a balazos. Se dio un enfrentamiento a disparos y ellos resultan heridos y fueron trasladados hasta la clínica de esta localidad. Recordemos que en este sector de Purral, este pasado domingo en horas de la noche se presentó otro atentado que dejó una persona fallecida, por lo que han recrudecido la violencia en esta localidad, en Goicoechea. También en carretera tenemos que hablarles de un aparatoso accidente de tránsito que se presentó específicamente en la vía que comunica a San José con Pavas, donde 2 vehículos impactaron de manera violenta, dejando como saldo 4 personas heridas, 2 de ellas trasladadas hasta el Hospital San Juan de Dios en una condición crítica o delicada, mientras que otras 2 presentan una condición estable y no requirieron traslado al centro médico. Ellos resultaron con algunos golpes menores. Aparentemente una imprudencia por parte de uno de los 2 conductores involucrados al realizar una maniobra indebida fue lo que generó este aparatoso accidente que lamentablemente pues deja a 2 personas en estado bastante grave y que han trasladado al centro hospitalario. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos ahora con detalles en vivo porque para el próximo año se proyecta un aumento de las pensiones. Hombres y mujeres pueden anticipar la jubilación. Ojo que importante, si tienen un ahorro voluntario. De eso y más nos habla nuestra compañera Tracy Morales. Adelante. Roberto, bueno, así como usted lo menciona, recordemos que la última reforma que se le hizo al IBM fue el año pasado, en el 2024, cuando se cambiaron algunas reglas del juego para poderse jubilar con la caja. Entre esas destacaba que los hombres ya no podían anticipar la pensión como estaba antes establecido. Las mujeres sí tienen la posibilidad de anticipar la pensión a los 63 años. Recordemos que ahora todos por igual, los que estamos bajo el régimen de IBM, de pensiones de la caja, nos jubilamos hasta los 65 años. Pero escuche muy bien este dato y ya casi lo va a aclarar el director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ubaldo Carrillo. Si usted tiene un ahorro voluntario, usted puede adelantar la jubilación. En este caso aplica para hombres y mujeres. Eso sí, hay que tener un ahorro voluntario. Y también es una información muy importante para todas aquellas personas que están empezando a cotizar, tener este ahorro paralelo voluntario, porque puede servir para poder adelantar la pensión en un futuro. Así lo explica don Ubaldo. Veamos. Cuando usted tiene ahorros en el régimen voluntario, usted puede determinar su edad de retiro. ¿A qué me refiero?
Si las personas masculinas tienen edad de retiro 65 años, pero quieren jubilarse a los 62 o 63 o 61, pueden acumular recursos en el tercer pilar, régimen voluntario, para que con esos recursos paguen su retiro anticipado. Eso está vivo, está activo en la Ley de Protección del Trabajador. El retiro anticipado de los hombres es en el régimen de IBM. O sea, el hombre en el régimen de IBM podía anticipar hasta los 62 años, pero con cargo al IBM. Actualmente el hombre puede jubilarse a los 65 años y puede anticipar si usa los recursos del tercer pilar, el ahorro voluntario. Bueno, y siempre en tema de pensiones, recordemos que para el próximo año, para el 2026, apenas iniciando el año, en los primeros meses, en los primeros días del mes de enero, se va a aplicar un cambio en cuanto a la cotización, porque ahora a todos los trabajadores que estamos cotizando para el IBM, se nos va a aumentar el aporte al IBM. Esto es una estrategia, una iniciativa para seguir fortaleciendo el régimen más importante de pensiones del país, que es el IBM. Así que a partir de enero, específicamente el 11, usted va a ver reflejada en la colilla de pago salarial un aumento en la cotización de pensión al IBM. Y también con respecto a que el otro año se proyectan muchísimas más pensiones, muchísimos más trámites para aquellas personas que se van a jubilar en el 2026. Más adelante venimos con un tema importante en materia de salud, porque bueno, hoy arranca de manera paulatina la vacunación contra la fiebre amarilla en algunos centros médicos de La Caja. Más adelante venimos con esos detalles. Tema importante y de mucha utilidad. Gracias, Tracy. Y los casos por VIH-Sida vienen en aumento desde el 2021. Costa Rica incluso mantiene el uso de las pruebas rápidas para disminuir el riesgo de infecciones. En la conmemoración de la lucha contra el VIH-Sida, diciembre es un mes en donde los centros de salud tienen como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención contra esta enfermedad. El VIH es una infección que ataca al sistema inmunológico, principalmente a los glóbulos blancos, que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Si una persona tiene VIH, significa que ha sido infectada con el virus, pero no necesariamente desarrollará el SIDA. El SIDA propiamente ya sería en una etapa más avanzada de la infección por VIH. Veamos los casos y cómo se ha comportado esta enfermedad en los últimos 4 años. Según datos del Ministerio de Salud, para el año 2021 se reportaron 786 casos de VIH-Sida, 843 en el 2022, aumentó a 1.031 en el 2023 y el año pasado se reportaron 940 casos. Recordemos que Costa Rica implementó el uso de la autoprueba como parte de una iniciativa para reducir nuevas infecciones y brindar atención integral a personas positivas. Porque no habían campañas anteriormente o ya se había retirado las campañas que se hacían años atrás, y implementar la autoprueba es algo nuevo, es algo novedoso, y que pues esperemos que esté más al acceso de todas las más personas, ¿verdad? A septiembre del 2025, el Ministerio de Salud ha realizado más de 700 autopruebas de VIH. Y la Clínica Marcial Fallas en Desamparados seguirá utilizando los quirófanos para bajar las listas de espera de ortopedia en todo el país. La Caja seguirá usando los quirófanos de la Clínica Marcial Fallas para atender a pacientes de todo el país que necesitan alguna cirugía de ortopedia. Más del 80% del tiempo quirúrgico en ortopedia se destina exclusivamente a la atención de emergencias traumatológicas. Y esto deja solamente un 11% para el manejo de la lista de esperas a nivel institucional. Recordemos que el servicio de ortopedia es el tercero con más pacientes en lista de espera a nivel país. Recientemente, el Hospital México confirmó una fila de más de 2.000 pacientes. El problema básicamente se concentra en ortopedia por la falta de especialistas de ortopedia y más críticamente en algunas especialidades subespecialidades de esa misma especialidad.
En la lista de espera de ortopedia, por ejemplo, un 17% de las cirugías pendientes en todo el país corresponden a ortopedia. Hay 34,000 pacientes en lista de espera y el tiempo promedio de atención es de 532 días. En el caso de la clínica Marcial Fallas, este programa que traslada pacientes para operarlos ahí ha permitido realizar 1.354 cirugías, atender a más de 1.500 asegurados y con esto se incrementó el 30% de los egresos hospitalarios. Cerca de 150 casos de cáncer de boca son diagnosticados por año en nuestro país. Las causas van desde el fumado hasta las enfermedades de transmisión sexual. El cáncer de boca es uno de los tipos de cáncer más agresivos y silenciosos. En Costa Rica, cada año se diagnostican entre 120 y 150 nuevos casos y la mayoría se detecta en etapas avanzadas, cuando el tratamiento es más complicado y la posibilidad de recuperación se reduce hasta un 50%. Hay que estar alerta, por ejemplo, a bultitos que salgan, ¿verdad? Un bulto raro, áreas rojas en su boca, áreas blancas en su boca o una mezcla de rojas y blancas, pero especialmente úlceras. Los factores de riesgo están relacionados principalmente con el consumo de tabaco, el alcohol, la exposición solar sin protección y el virus del papiloma humano. Cualquier ulceración extraña en boca que usted vea que no desaparece al cabo de 2 o 3 semanas, es muy importante que si hizo algo, si tomó un medicamento, antibiótico, cualquier cosa que haya hecho y ve que no mejora, es importante visitar a un especialista. Los especialistas insisten en que una revisión odontológica cada 6 meses es clave para la detección temprana. Más del 70% de los casos podría diagnosticarse en etapas iniciales. Hemos identificado algunos otros factores ahí que están en la lista, como el contacto con enfermedades de transmisión sexual, particularmente el papiloma, la sífilis por ahí también puede jugar un papel. De repente vemos también factores traumáticos y por ahí el piercing de repente también lo vemos con cierta suspicacia. El uso del vapear, por ejemplo, del tabaco en sus diferentes manifestaciones o el licor, son factores de riesgo que hemos venido, juntando y validando, ¿verdad? Cualquier molestia que persista más de 2 semanas debe de ser evaluada por un experto. Valorar la movilidad, por ejemplo, pararse frente de un espejo, sacar la lengua, hacerla para un lado, para el otro, arriba, de abajo y ver que no hay ninguna dificultad para mover la lengua, pero más aún que no existe alguna lesión que les llame la atención. Cualquier cosa que les llame la atención, máximo 15 días. Si esto no desaparece, hagan la pregunta. El cáncer de boca, una enfermedad silenciosa pero prevenible. La detección temprana puede salvar vidas. En las últimas 2 semanas, el Opsicori reporta una serie de sismos sentidos frente a Huita de Osa, en la zona del Pacífico Sur de nuestro país. En total, los especialistas han registrado más de 600 movimientos. La ubicación de los sismos registrados por parte de los expertos del Opsicori de la Universidad Nacional hace que lo consideren una secuencia sísmica. Esta secuencia sísmica que se observa en el mapa de la derecha se está generando 60 kilómetros hacia el suroeste de Uvita, en la provincia de Punta Arenas. En el mapa, cada uno de los círculos representa un sismo, en donde el tamaño representa su magnitud y el color su profundidad. En general, la magnitud mínima que hemos registrado y localizado hasta el momento es de 2,5, la magnitud máxima es de 6 y la magnitud promedio es de 3,1. Muchos de los movimientos son réplicas del fuerte sismo sentido el pasado 18 de noviembre. La explicación que hacen los sismólogos es que son eventos en cascada, desde el de mayor magnitud hacia otros de menor intensidad. El resto de eventos con magnitudes mayores a 5 o iguales a 5 representan réplicas del sismo que ocurrió el 18 de noviembre a las 4:36 de la tarde con una magnitud de 6. Entonces, estamos viendo una secuencia en cascada que se alimenta de secuencias de réplicas correspondientes a cada uno de los eventos con magnitudes mayores a 5, pero que también a su vez representan réplicas del evento de magnitud 6. Es un ejemplo de libro de cómo se genera una secuencia sísmica en cascada en una zona de fallas.
El monitoreo constante de la zona sur de nuestro país por parte de los expertos de las universidades públicas tiene que ver con un terremoto proyectado para que ocurra en los próximos años, mayor a los 7 grados, en la península de Osa, debido a que los estudios señalan que cada 40 años ocurre un fenómeno de esta magnitud, y el último pasó en 1983. La Catarata de la Fortuna recibió el reconocimiento internacional Lo Mejor de lo Mejor 2025, destacándose como uno de los destinos turísticos más sobresalientes del mundo. Este reconocimiento ubica al destino costarricense entre el 1 y el 10% de los lugares turísticos más destacados a nivel global, consolidándolo como un punto de referencia del turismo internacional. Además, la asociación administradora destina los ingresos por entradas a programas sociales, educativos, deportivos y de seguridad, beneficiando directamente a la comunidad local y reforzando el impacto positivo del turismo en la zona. Cuando las personas salen, pasan por la recepción y nos dicen, es que fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia maravillosa, quisiera volver a venir. Entonces son comentarios enriquecedores que nos llenan a nosotros de motivación para seguir trabajando. Creo que el premio es bien merecido, fue súper hermoso y mientras estábamos ahí viendo la catarata, otra catarata empezó a caer justo en ese momento. Así que tuvimos 2 cataratas por el precio de una. Iniciamos esta segunda hora de información con Hernán Barrantes porque asesinan a una enfermera al parecer por error de los gatilleros una vez más. Con ella son ya 65 las víctimas colaterales en el año. Durante las últimas horas se reportan además 3 nuevos homicidios. Hernán, adelante con la información. Lamentable la situación de violencia que se está viviendo en el país y que, como usted indica, Melissa, pues lamentablemente cobra una vida inocente, una víctima colateral, ya que los gatilleros se habrían confundido de persona y asesinaron a una que no era a la que buscaban. Se trata de Surieli Guevara, una enfermera del hospital Tony Facio, quien permanecía frente a su vivienda en el barrio La Colina de Limón cuando fue atacada por 2 sujetos en motocicleta quienes pasaron disparando de manera indiscriminada. Al menos un impacto de bala le impactó en la cabeza y esto le generó la muerte en el lugar al momento de ser abordada por personeros de la Cruz Roja costarricense. Un hecho sumamente lamentable. Esta joven que no tenía relación alguna con los hechos que estaban vinculando a esta persona, pues simplemente los gatilleros se equivocan de objetivo, ya que aparentemente pues la víctima tenía un cierto parecido físico con el objetivo de los asesinos y esto los llevó a que cometieran este trágico error que cobra una vida inocente. 65 inocentes que han sido asesinados este 2025, una de las cifras más altas que se han registrado en los últimos años y que lamentablemente pues estiman las autoridades podría pues aumentar, ya que falta todavía el mes de diciembre, una temporada donde lamentablemente también aumentan los hechos de violencia. Se trataría de un nuevo enfrentamiento entre organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, principalmente lo que se refiere a la H o los hondureños con lo que es la organización de Tony Peña Russell, quienes estarían involucrados en este lamentable hecho que cobran esta vida inocente. Son casos que se vienen presentando y que colocan a Limón como la segunda provincia más violenta del país y que tenemos que indicar que en el caso de Tony Peña Russell, recordemos que está vinculado directamente como el brazo armado de lo que es el Cártel del Caribe Sur, que fue desarticulado en su mayor parte el pasado 3 de noviembre. Pese a esto, pues se siguen dando los hechos de violencia en Limón y lamentablemente cobran esta vida inocente de esta joven trabajadora del hospital Tony Facio. También en la provincia de Punta Arenas se registran hechos de violencia. Este que le estamos mostrando ocurrió en el sector de La Angostura, en Chacarita de Punta Arenas, donde un hombre de unos 25 años de edad fue asesinado a balazos mientras caminaba a un lado de la carretera principal de acceso al Distrito Central de Punta Arenas. Él fue interceptado por 2 sujetos en motocicleta, quienes le disparan en al menos 10 ocasiones y le causan la muerte en el lugar. El 75% de los más de 800 homicidios que ya registra este año 2025 en el país tienen que ver con el tema de los ajustes de cuentas por disputas entre organizaciones vinculadas
al narcotráfico. Una situación realmente preocupante y que, pues según las autoridades estiman, este 2025 podríamos terminar con una cifra alrededor de los 880 y 900 homicidios. Otro de los hechos de violencia registrados en las últimas horas es este ocurrido en el barrio Cristóbal Colón, en las inmediaciones de Levi's de esta localidad, donde lamentablemente una persona fue asesinada a balazos también por sujetos en motocicleta. Este es otro de los homicidios registrados en las últimas horas. Era cerca de la medianoche cuando se reportó vía 911 que se escucharon varias detonaciones en el sitio, y al llegar el personal de emergencias al lugar, lamentablemente la persona ya estaba sin vida. A estos homicidios se suma otro más ocurrido en el sector de Rincón Herrera, en la Guásima de Alajuela, donde una persona también fue asesinada a balazos. Son 5 los homicidios registrados en las últimas horas, lamentablemente, y que dejan pues este alto número de homicidios. Hernán, pero también se presentó un incendio en Punta Arenas. Usted nos tiene el detalle. Melissa, una verdadera emergencia, y como vemos en las imágenes registradas tanto por personal de bomberos, también por curiosos y personas que estaban cerca, es una verdaderamente impresionante las llamas que emanaban de estas 4 estructuras que fueron consumidas por las llamas esta noche de lunes en el sector de Punta Arenas Centro, al frente de la actual municipalidad, o bien a escasos 200 metros de la estación de bomberos de Punta Arenas. Son 4 viviendas de madera que fueron consumidas en su totalidad, 400 metros cuadrados de estructura que fueron reducidas a cenizas y que dejan a las personas que las habitaban sin nada. Es importante mencionar que al lugar fueron desplazados personeros de bomberos de diferentes estaciones para tratar de hacer frente a esta emergencia. Sin embargo, al llegar ya era poco lo que se podía hacer. Eso sí, lograron salvar al menos 5.000 metros cuadrados de construcciones que se ubican alrededor de estas estructuras afectadas por las llamas. De momento se está manejando como un problema eléctrico la causa de lo que originó las llamas de esta emergencia que puso a correr a los bomberos y que pues afortunadamente no deja personas heridas. Son 889 las emergencias por fuego en estructuras atendidas este 2025, según reporte del Cuerpo de Bomberos hasta este momento, y que pues es una de las cifras también más altas que se ha registrado en los últimos años, ya que han incrementado con respecto al mismo periodo del año anterior las emergencias por fuego. Afortunadamente en este caso sin heridos. Tenemos que hablar que en el sector de Guanacaste, en Liberia, se atendió otro incendio que consumió el 77% de una vivienda, y en este sitio sí fue necesario trasladar a una persona hasta el hospital debido a que presenta quemaduras en uno de sus brazos, y esto ameritó pues la intervención de los personeros de la Cruz Roja Costarricense. Son 24 personas fallecidas este año en incendios, lamentablemente el último ocurrido en Alajuelita, y todo esto es parte de lo que está ocurriendo en el país en las últimas horas. Como 10 minutos duró el 911 para ingresar la llamada. Llamamos y dimos la dirección y ya vinieron los bomberos y se empezó a quemar todo esto. Se levantó, vimos cómo sacaron a la señora, bueno, a alguien sacaron en brazos, no sé si era un señor o una señora, y ya después se quemó todo. No duró nada, no duró, eso se fue en cuestión de 5 minutos, se fue todo. A nuestra llegada, 3 estructuras totalmente envueltas en llamas. Evitamos la propagación del fuego, logrando salvar y controlar alrededor de 5.000 metros cuadrados. En este momento la situación se encuentra bajo control. También tenemos que seguir hablando de emergencias por fuego, pero esta vez en vehículos. Vamos a mostrarles estas imágenes que se registraron en San Pedro de Santa Bárbara, en Heredia, la noche del día de ayer lunes, donde este vehículo prácticamente fue reducido a cenizas, fue consumido en su totalidad. Las personas que viajaban en él debieron buscar otro medio para continuar su camino, y con este caso ya son 724 las emergencias por fuego en vehículos, una cifra también bastante alta y que llama a la atención a los conductores y a los dueños de vehículos a prestar atención en el estado principalmente de los sistemas eléctricos, que son la principal causa de este tipo de emergencias en carretera. Muchísimas gracias, Hernán.
Y expertos en temas de criminología ven violentos mensajes a posibles rivales en casos como el asesinato de un hombre al que le quitaron su cabeza y la sepultaron en un lote baldío en Bagaces. El resto del cuerpo apareció a 12 kilómetros de distancia. Este lunes el organismo de investigación judicial encontró la otra parte del cuerpo de la cabeza que encontraron semienterrada y quemada en una fosa en un lote baldío en Bagaces de Guanacaste. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra y tirado en un canal de riego a 12 kilómetros de donde encontraron la cabeza. El hallazgo ocurrió específicamente en Finca La Soga en Agua Caliente de Bagaces. Se trataría de un hombre identificado como Marco Gallo alias Clin Clin, conocido de la zona. Por este homicidio, las autoridades confirmaron que hay 2 personas detenidas. Eso está preliminarmente. Ahí tenemos 2 personas en estos momentos detenidas, las cuales fueron abordadas, ubicadas y por fuerza pública, ya que figurarían como sospechosos de la agresión. Estas personas son 2 personas masculinos, estos están en estos momentos a la orden del OIJ. Y ellos son los que están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si tienen algún tipo de relación con el hecho. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial para su respectiva autopsia y determinar de qué manera lo asesinaron, si fue con arma de fuego o punzocortante. Los expertos señalan que el tipo de lesión con el que se encuentra el cadáver dice mucho sobre las causas psicológicas del delito y que en Costa Rica las organizaciones criminales quieren imitar la manera en cómo actúan los cárteles mexicanos. La amputación de manos en el cadáver antes del fallecimiento normalmente simboliza que la persona robó, hurtó o tomó dinero o bienes del grupo criminal. El arrancar los ojos corresponde a la persona que vio algo que no debe haber visto. El cortar la lengua al cadáver significa normalmente un soplón, una persona que habló con las autoridades policiales. Lo mismo cortar cabeza, manos y pies normalmente significa traición. En este caso específico de la separación de la cabeza del resto del cuerpo, generalmente se utiliza a miembros de grupos criminales rivales. Lo que se le hace es cortar la cabeza para simbolizar el dejar sin cabeza o el dejar sin líderes a este grupo criminal rival. Este fin de semana el país llegó a los 800 homicidios. El bebé, el niñito atropellado en Venecia de San Carlos, continúa en cuidados intensivos del Hospital de Niños. El pequeño que fue atropellado el sábado anterior cuando caminaba solo en horas de la madrugada en Venecia de San Carlos cumple 3 días de estar internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños. Su condición es delicada, ya que presenta un golpe en su cabeza, así como fractura en pierna y lesiones en su brazo. Los médicos tuvieron que inducirlo a un coma para que desinflamen los golpes. El niño del accidente de San Carlos permanece en la unidad de cuidados intensivos. Está cumpliendo un protocolo de manejo, su condición continúa siendo crítica y las próximas horas son vitales para poder valorar el impacto de las lesiones que sufrió en este accidente. Pidamos a Dios que su evolución sea satisfactoria. El padre del bebé señala que es un milagro que su hijo esté vivo, ya que el conductor del pick-up se dio a la fuga y el bebé permaneció cerca de 12 minutos golpeado en la calle. Además, señala que el menor estaba durmiendo con ellos. El bebé se levantó, abrió la puerta y se salió. Ahí se ve en el video que lo impactan, pero nadie lo auxilia. De hecho, lo dejan ahí tirado al chiquito. No hay respuesta de la persona que lo atropella. Y entonces nosotros nos fuimos al hospital y claro que sí, ahí está mi hijo con lesiones en una pierna, tiene lesiones en una piernita, tiene lesiones en un brazo y un hematoma o un golpe muy fuerte en la cabecita. El bebé caminó alrededor de 1 kilómetro. Esa es la distancia que hay de la casa al lugar del accidente. Las autoridades judiciales investigan el caso por el presunto delito de incumplimiento o abuso de patria potestad y también por lesiones culposas. Una avioneta fue destruida luego de ser encontrada dentro de una finca en Bagaces. En apariencia podría tener vínculos con estructuras narco. Ese fue el momento en que el Ministerio de Seguridad Pública fiscalizó la destrucción de la avioneta que fue encontrada dentro de esta propiedad privada, tras el aviso de que la misma había caído. El Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras, Guardacostas y Fuerza Pública dieron con la revisión del lugar.
hecho que ocurrió en Bagaces de Guanacaste. En esta red de tráfico no necesariamente solo se trafica droga, también se trafica armas de fuego, se trafica dinero, se trafica lo que es gasolina para poder abastecer a otros puntos con gasolina, ya sea para el transporte marítimo, también aéreo. Entonces, realmente es una red bastante compleja, toda una logística que tiene que procurar de atender diversas necesidades. El avión pequeño monomotor siniestrado no tenía ocupantes a bordo. Durante la inspección, dentro de la aeronave se ubicaron algunas pichingas con combustible, por lo que no se descarta aparentes usos de la misma para temas narco. Una semana atrás, el Servicio de Vigilancia Aérea en conjunto con la Policía de Fronteras y la Municipalidad de Bagaces inhabilitaron por tercera vez esta pista ilegal que se ubica en una finca privada en Mogote, también en Bagaces. La pista de aterrizaje tenía una extensión de 1 kilómetro 200 metros. Sabemos que el traslado por vía aérea es por mucho más rápido, menos costoso. También tiene sus riesgos, pero tratan de paliarlos de distintas formas. Por ejemplo, vuelos nocturnos, bajar a baja altitud, utilizar aeronaves muy pequeñas para evitar que exista algún tipo de trazabilidad o detección. En esta ocasión, además de las zanjas que se crearon con maquinaria de la municipalidad, se confeccionaron boquetes en medio de algunas de ellas para dejarla totalmente fuera de servicio. En el lugar, además se ubicaron pichingas con combustible y algunas lingas. El MINAE y la Fuerza Pública desalojaron 73 viviendas ocupadas por coligalleros en Cutris de San Carlos. Estas fueron las estructuras que demolieron y desocuparon en Chorreras de Cutris de San Carlos. Estos recintos eran ocupados por coligalleros que se dedican a la extracción de oro de manera irregular en Cruzitas. Las acciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Seguridad, el MINAE y Migración, ya que según ellos, esta zona funge como puerta ancha de acceso a Cruzitas, en donde proliferan delitos como la extracción ilegal de oro, tráfico, trata de personas y trasiego de drogas. Hicimos un despliegue a fin de garantizar el orden público y respetar los derechos humanos tanto de las personas que habían de salir de la zona como de todas las personas que van a intervenir en la zona demoliendo las infraestructuras que existen en el lugar. El desalojo se realizó en 73 viviendas habitadas por coligalleros ilegales tras el plazo de 2 meses otorgado por el Tribunal Penal de San Carlos. Hemos venido realizando una serie de inspecciones, reuniones y más precisamente para resguardar lo que son estos terrenos, que además son parte de la soberanía costarricense y ha sido invadida por personas en su mayoría no costarricenses, y además de esto se han afectado 93 hectáreas de bosque, han sido taladas, se ha dado un cambio de uso del suelo, hay afectación a ecosistemas de humedales, afectación a quebradas y ríos y más en la zona. Las autoridades señalaron que el aumento de coligalleros ilegales en Chorreras refuerza la urgencia de aprobar el proyecto de ley que busca autorizar la minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos, mediante concesiones otorgadas por subastas públicas. Un coligallero nicaragüense murió este fin de semana en Cerro Fortuna de Cruzitas, tras recibir un disparo de un oficial de la Fuerza Pública. Según el reporte policial, el funcionario respondió al ataque de un coligallero, quien lo habría agredido con herramientas y cuchillos. Es la tercera muerte registrada en la zona desde septiembre. Hoy inicia de forma paulatina la vacunación contra la fiebre amarilla en La Caja. Piden llevar cédula y boleto aéreo comprado para Colombia. Pero ¿qué más tenemos que saber sobre este tema? Tracy Morales. Así es, Roberto. Bueno, en esta primera etapa son 13.500 vacunas que ya tiene La Caja, que ya pasaron control de calidad y que están listas para colocarse a partir de este martes y de manera paulatina. ¿Por qué decimos de manera paulatina? Bueno, usted lo primero que tiene que hacer es llevar la cédula de identidad, el boleto aéreo con viaje a Colombia. Ese es el requisito principal para poder vacunarse de manera gratuita en los 23
diferentes vacunatorios que va a tener la caja en diferentes partes del país. Pero decimos que también usted tiene que ingresar a la página web de la caja o inclusive en redes sociales y ahí verificar cuál área de salud tiene disponible la vacuna. Y decimos de manera paulatina porque, para poner un ejemplo, estoy ahorita en el área de salud Moreno Cañas. Aquí no van a empezar este martes, sino mañana a partir de las 8 de la mañana. Por eso es importante que usted verifique el área de salud que efectivamente hoy va a tener habilitada esa vacunación gratuita contra la fiebre amarilla. Y también hay un montón de dudas que vamos a aclarar a continuación contra esta enfermedad y para que usted tenga la vacuna de manera gratuita. La caja ya tiene listo todo el plan operativo para inmunizar contra la fiebre amarilla a partir de este 2 de diciembre. Estarán disponibles en los vacunatorios del Seguro Social más de 13.000 dosis. Este es el ABC de la campaña. Tome nota si usted necesita vacunarse. ¿Dónde me puedo colocar la vacuna? En la región Pacífico Central sería el área de salud San Rafael, el área de salud de Garavito. En la región Central Norte tenemos habilitados Tibás Lauruca Merced, conocido como la Clorito Picado. Tenemos el área de salud de Grecia, el área de salud Alajuela Norte y el área de salud Heredia Cujubuquí. En la dirección regional Brunca tenemos al área de salud de Pérez Celedón y el área de salud de Corredores. En la dirección regional Huetar Atlántica tenemos el área de salud de Limón y tenemos también el área de salud de Guapiles. En cuanto a la región Chorotega, tenemos el área de salud de Liberia, el área de salud de Santa Cruz y el área de salud de Cañas. En la región Huetar Norte, contamos con el área de salud de Ciudad Quesada y el área de salud de La Fortuna. Y luego en el área Central Sur, en la dirección Central Sur, que es de la más grandota que tenemos, el área de salud de Acerrí, el área de salud Cartago, el área de salud Turrialba, el área de salud Matarredonda, el área de salud Zapote Catedral, conocidos por todos como Clínica Carlos Durán, el área de salud Desamparados 3, el área de salud Mora Palmichal y el área de salud Goicochea 2. ¿Quiénes se pueden inmunizar? Son aquellas personas de 9 meses a 59 años cumplidos con 29 días. Esa es la población que se va en este momento a vacunar. ¿Es solo para viajeros a Colombia? El país al que se va a vacunar es los viajeros que van hacia Colombia. Y el requisito importante es que tenga ese boleto de avión que diga que vamos también de una forma paulatina, que son los que viajan a partir del 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre. ¿Se necesita seguro de la caja? Si la persona está asegurada o no asegurada, igualmente se vacuna porque hay todo un tema de riesgo, lo establece también la ley y hay un acuerdo de comisión que en este caso los viajeros tienen que estar debidamente vacunados. ¿Horarios de vacunación? De 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. De 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. En la página web de la caja y redes sociales se pueden revisar los puntos de vacunación habilitados. Bueno, ahí está, aclaramos todas las dudas contra la fiebre amarilla. Lleve la cédula, lleve también el boleto aéreo. Recordar que no se aceptan reservaciones, solamente el tiquete aéreo para verificar que efectivamente usted va a ir a Colombia y le puedan poner la vacuna contra la fiebre amarilla. No es importante el seguro y tampoco usted puede ir a cualquier centro médico que tenga la vacuna disponible, no importa el lugar donde usted viva. Así que bueno, verifique esa área de salud y vaya a colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla de manera gratuita. Y yo siempre quiero ver cómo está la Valencia, porque siempre está así, ¿verdad? Creo que es la única que quiere ver cómo está la Valencia. Es que me toca irme por ahí ahorita. No puede ser. Sí, bueno. Solo que para allá es más fluido. Aquí está un tanto, bueno, aquí ya se están deteniendo los vehículos. Está un tanto complicado el día de hoy el sector de Cruce de los Figueres. Ayer era algo lindísimo. Sí. Alajuela, ¿cómo está? Bueno, al menos en esta imagen se ve que fluye ahí bien, me parece bien. Intentamos ser optimistas. Sí.
Bueno, presten mucha atención porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes atiende 41 kilómetros de la Ruta Nacional 245 que comunica Puerto Jiménez con Playa Carate para que todos los vehículos puedan transitar. La Ruta Nacional 245 es la más larga que tiene esta comunidad y se ubica cerca del 90% de los hoteles de la zona, por eso es tan importante. Y el nuevo puente en Poás tiene un 80% de avance y quedará ya en servicio el 12 de diciembre, ya casi. Se trabaja en las barandas de seguridad y se colocaron también las barreras de concreto para separar a los peatones y a los vehículos. Se construyeron cunetas y aceras. Esta semana se asfaltaron los accesos al puente. Esta intervención tuvo una inversión de 1.232 millones de colones. La ruta 243 tendrá un nuevo cierre en el sector de La Palma hoy martes para la construcción de un puente entre San Isidro del General y Dominical sobre el río Pacuar de 9 de la mañana a 12 mediodía. La Asociación Obras del Espíritu Santo necesita de su ayuda para recolectar juguetes para la fiesta de Navidad, una de las fiestas más lindas además que hacen cada año. Tracy Morales nos amplía la información. Tracy, adelante. Así es, Meli. Bueno, estoy aquí en Obras del Espíritu Santo y quiero que usted observe, estos son montañas de juguetes, lo que hay acá, y es una de las tradiciones más bonitas que tenemos también al cierre de cada año, porque Obras del Espíritu Santo, la Asociación Obras del Espíritu Santo, realiza esta recolección de juguetes para darlos a un montón de niños de escasos recursos que van a participar de las actividades y principalmente de la fiesta de Navidad. Vean, a esta hora está también todo el equipo de Obras del Espíritu Santo, voluntarios que están recolectando, están separando también los juguetes por edades para que en esta fiesta de Navidad, que va a ser el 21 de diciembre, los niños reciban este regalito. Porque en muchos casos, para no decir en la mayoría, es el único regalo que reciben en Navidad niños de escasos recursos prácticamente de las 7 provincias. Aquí están los voluntarios de Obras del Espíritu Santo, les decía, separando los juguetes por edades, niños también, para niñas y para niños, para que tengan ese regalito. Y está conmigo aquí también el padre Sergio. Padre, qué gusto saludarlo en esta mañana. Gracias, de verdad que muy contento de ver esta maravilla, que veo yo que es todo un espectáculo de ilusión, de maravilla, de alegría, de esperanza para miles y miles de niños que de todo el territorio nacional de las 7 provincias podrán disfrutar de esta fiesta tan maravillosa que la añoran. Y aquí ya desde agosto y septiembre empiezan a llegar las listas, las solicitudes. Niños que vienen, incluso a veces hasta solitos, que me da pena, que vienen y tratamos de localizar a sus mamás para que firmen la boleta de inscripción. Pero todos a inscribirse en las 7 provincias, un censo responsable, sin diferencia de nacionalidad, sin diferencia de religión, sin ningún tipo de diferenciación. Pues ya está listo el censo, ahora pues ya han empezado a ingresar los juguetes, pero falta más. Eso le iba a decir, bueno, ¿cuál es cuánto urge? ¿Cuántos juguetes urgen en este momento? Aquí ahorita vemos montañas de juguetes, pero bueno, los niños son un montón. Sí, bueno, este año hemos agregado 5,000 niños más a la fiesta. El año pasado veníamos ya hace tiempo con 40, luego agregamos 5 más, 45,000. Este año agregamos 5,000 más. Vamos creciendo, entonces, por la ayuda de Dios, este año vamos con 50,000 niños. Hay una fiesta mayor, que es la fiesta en el Estadio Nacional, el domingo 21 de diciembre, pero también tenemos fiestas en Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, en Upala, en las barras del Colorado. Vamos en lanchas a las barras del Colorado y Parismina, hasta Delta Costa Rica, en el Atlántico, en el Pacífico, en lanchas hasta Isla Chira. También, y tenemos también en el Alto Telire, que se suben helicópteros. Ahí son un día o 2 días de viajes en helicópteros, son cerca de 21 viajes que se hace cargado el helicóptero de juguetes y con personas 2 viajes para ir a repartir allá al Alto Telire, donde se tendría que durar 8 días para poder llegar. Decíamos, padre Sergio, que muchos niños, la mayoría, solo este regalito reciben en diciembre.
Mire, muchas veces nos topamos que es el único que en su vida han recibido. De ordinario los niños que van, algunos que andan por primera vez, porque hay chiquitos y tienen 5, 6, 7 años, todos los años añoran. Hay muchos que inclusive ya servidores, que un día fueron pequeñitos y hoy son servidores y se convierte en una cadena de solidaridad, porque llegan a tener conciencia, la alegría que experimentaron, ellos quieren que otros lo experimenten, que ese es el misterio de la asociación, lograr que muchas personas humildes, sencillas, que experimentaron. Bueno, yo lo veo en mi propia vida, a mí me dieron juguetitos, yo soy un niño de Cristo, nací en Cristo Rey, mi mamá lavaba y planchaba en las casitas. Bueno, esa alegría que yo tenía en Navidad, pues yo quiero que la sigan teniendo los niños y por eso pues esta fiesta, pero aprovecho la oportunidad para pedir ayuda porque en este momento nos están haciendo falta, vamos llegando cerca de los 20, ya estamos llegando casi a la mitad de los juguetes, 25,000 juguetes, significaría que nos faltan 25,000 más todavía. Jugos, ocupamos 150,000 jugos, ¿verdad? Los cuales ya tenemos cerca de los 100,000, nos están haciendo falta 50,000 juguitos más. Manzanas, ya llevamos unas 30,000, nos hacen falta unas 20,000 manzanas, así que, y toneladas de confites, por ejemplo, nosotros vamos para esta fiesta 7 toneladas de confites, bueno, creo que tenemos unas 2, así que todos los que nos puedan ayudar, hay un siempre móvil, 89 59 20 20, 89 59 20 20, para que nos puedan ayudar donando lo que pueda, una manzana, una galleta, pero inclusive les digo, ni siquiera traigan dinero, mándenos los jugos que ocupamos, las galletas ocupamos, los caramelos, los confites y los juguetes que los estamos esperando, esos y que no sean bélicos y sin envolver. Eso le iba a preguntar, padre, en este caso, las edades para la entrega de estos juguetes. La fiesta de Navidad que nosotros hacemos, las mayores, como son en estadios, canchas, para que los niños se van a aprovechar el espectáculo y por las graderías y todo, son de entre 5 y 12 años. Entre 5 y 12 años. Hay un chico de 12 y medio, lo metemos, no hay ningún problema. Antes de los 13, y ya para más pequeños tenemos en algunas comunidades cabeceras de provincia, ya que es de bebés a 5 años. Padre, bueno, y ya para finalizar, aquí hay muchos voluntarios que están haciendo este trabajo lleno de mucho amor, de mucho cariño. Bueno, para este tiempo contamos con 3,000 voluntarios a nivel país para la fiesta de Navidad y todos los días están en grupos de 100 a 200, todos los días en diferentes horarios, están en grupos de 100, grupos de 50 en diferentes sedes donde estamos clasificando, organizando. El 16 de este mes tenemos un día que estaremos recogiendo a nivel nacional los que tienen las alcancías, los que tienen todos los diferentes lugares, estaremos recogiendo los juguetes de un mediante. Padre, muchísimas gracias, muy amable, y bueno, ya ustedes lo saben, ustedes lo escucharon, se están recolectando juguetes para todos los niños, son juguetes que van a ir específicamente para todas las partes del país. Aquí en Obras del Espíritu Santo se está haciendo este trabajo con mucho cariño, con mucho amor. Manos que dan nunca estarán vacías, ¿verdad? Dice la frase. Bueno, ojalá que la podamos aplicar porque son muchísimos niños. Ustedes escuchaban al padre Sergio, todavía hacen falta 25,000 juguetes. Aquí está Obras del Espíritu Santo abierto para que usted pueda traer ese juguete con mucho cariño, con mucho amor que van a recibir, nos decía el padre, inclusive es hasta el único juguete que reciben estos pequeñitos en diciembre. Meli. Qué gran obra hace el padre Sergio, de verdad toda mi admiración y bueno, toda la gente que colabora también en Obras del Espíritu Santo. Muchas gracias, Tracy. Continuamos. Nos despedimos y nos vemos a las 11:53 con más de Noticias Refletir. Muchísimas gracias. Feliz martes para todos.